Bueno, entonces estuvimos viendo en la clase pasada lo que era la estructura de la contestación, que nos basamos en este cuadrito. Vimos lo que eran el nombre y la identificación de las partes, igual que lo habíamos visto en la demanda. Luego vimos y hablamos sobre el pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, donde dijimos que uno podía oponerse a todas, allanarse completamente o allanarse parcialmente. Después pasamos al pronunciamiento expreso frente a los hechos. En estos dijimos que había que mencionar frente a cada uno de los hechos de la demanda si son ciertos, si no son ciertos o si no le constan. Y en caso de que no sean ciertos y que no le consten, será necesario entonces explicar las razones por las cuales no son ciertos o no le constan. Luego hablamos de las excepciones de mérito y hablamos que de las excepciones de mérito teníamos estas: cosa juzgada, caducidad, transacción, falta de legitimación en la causa, prescripción, conciliación, compensación, pago total o parcial, cumplimiento de lo debido, nulidad absoluta o relativa, simulación, cobro de lo no debido, condición suspensiva, novación de la obligación, falta de idoneidad del título o valor, petición antes de tiempo, inexistencia del derecho a obligación, inoponibilidad del acto de negocio jurídico, pérdida de la cosa que se debe y violación de normas constitucionales o derechos fundamentales. Esos son las excepciones de mérito, ¿sí? Vamos a continuar entonces con el tema que venimos tratando. ¿Listo? Después de las excepciones de mérito que se proponen dentro del mismo texto de la demanda, sigue el juramento estimatorio. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a referir frente al juramento estimatorio que ha presentado el demandante y vamos a decir si ese juramento es cierto o no es cierto, ¿sí? Si eso es real o no. En caso de que nosotros estemos diciendo que ese juramento no es cierto, que lo que se debe no es eso, entonces a nosotros nos cae la carga de la prueba. Recuerden que la carga de la prueba funciona de la siguiente manera. Si usted aduce algo, si usted dice algo, si usted dice, Pedro me robó, entonces usted tiene que probar, tiene la carga de la prueba de demostrar que eso es cierto. Siempre que usted aduce algo, debe demostrarlo. Eso es lo que se llama la carga de la prueba. Entonces el demandante dice, se me debe una indemnización. Tiene que probar cuánto es. Para ello debía hacer un juramento estimatorio diciendo cuánto es. Si usted en la contestación dice, eso es falso, eso no es, eso está mal, entonces usted tiene la carga de la prueba y usted tiene que decir cuánto es. Listo. Ah, está mal, entonces ¿cuánto es lo que debe? ¿Cuánto es la indemnización? ¿Sí? Por el efecto de la carga de la prueba. Eso es lo que se llama carga estática de la prueba, ¿sí? O carga dinámica, en el sentido que la carga de la prueba va cambiando de lado a lado dependiendo de lo que las personas aducen o dicen, ¿sí? Entonces, si yo digo, Pedro es ladrón, pruébelo, ¿sí? Si la persona dice, me debe 100, pruébelo. Si la persona dice, no, yo no debo 100, debo 50, pruébelo, ¿sí? Todo tiene que tener una prueba. Por eso la llamamos carga dinámica, porque la carga se va moviendo entre las dos personas. No es como en el proceso penal, que la carga está siempre en cabeza de la fiscalía y la fiscalía es quien tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Dentro del civil, siempre que alguna de las dos partes aduce algo, se tiene la carga de la prueba de demostrar lo que aduce. Eso es lo que se llama carga dinámica. ¿Listo? La carga dinámica es que la prueba va cambiando de demandante a demandado dependiendo de si éste aduce o dice algo. Entonces, si en la demanda hay un juramento estimatorio y usted en la contestación va a decir, eso no es, eso está malo, usted tiene en la contestación la carga de la prueba de hacer un juramento estimatorio
nuevo donde diga cuánto es lo que se debe. Listo. Si la demanda no tiene juramento estimatorio, pues obviamente se obvia ese paso, no pasamos Oiga, por ahí y no tiene problema. Listo. ¿Quién está con gripa? Muy bien. Derecho de retención si se va a alegar. El derecho de retención es un derecho especial que tienen las personas para retener los bienes cuando se está en presencia de un contrato que lo permite. Ejemplo, usted se va a un hotel, no paga el importe por la habitación. El gerente del hotel tiene derecho a retener las maletas, a retener el equipaje, como garantía de que se le va a pagar el importe de ese hotel. ¿Listo? Eso no constituye ni un hurto, ni un abuso de confianza, ni un daño en bien ajeno, ni nada. Es el derecho de retención. Entonces, si la persona está demandando, por decir algo, en un proceso reivindicatorio de bien mueble por ese equipaje, la persona podría decir, un momentico, es que yo no se lo estoy regresando porque estoy ejerciendo el derecho de retención. El derecho de retención implica que yo puedo retener bienes del deudor para garantizar el pago. Pero el derecho de retención tiene que estar expresamente permitido dentro del contrato, ¿sí? O sea, dentro del contrato que se celebra entre acreedor y deudor, tiene que haberse pactado que se puede ejercer el derecho de retención. Como lo que ocurre con el contrato de prenda. Yo le entrego a alguien un bien mío como garantía de que sí le voy a pagar. Si no le pago, esa persona retiene el bien hasta que yo le pague, ¿sí? También hay unos contratos de prenda sin tenencia, ¿cierto? En el cual yo inscribo la garantía, pero sigo teniendo el carro, que eso es lo que se hace, por ejemplo, con los créditos automotrices. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si usted va a alegar el derecho de retención en la contestación, ahí lo debe poner. O sea, estamos hablando que usted, dentro de la contestación, identificó a las partes, se pronunció frente a las pretensiones diciendo si las aceptaba o no las aceptaba, ¿sí? O las aceptaba parcialmente. Se pronunció frente a cada uno de los hechos de la demanda, diciendo si son verdaderos, falsos o no le constan. Propuso excepciones de mérito, ¿sí? Realizó un juramento estimatorio en caso de que se haya realizado juramento estimatorio en la demanda y que usted diga que eso no es cierto. ¿Listo? O sea, este caso es opcional y este también. Y si usted va a alegar el derecho de retención, entonces lo debe expresar aquí a continuación. Si no estamos en presencia de eso, porque esto es algo excepcional, estos dos puntos son excepcionales, entonces esto no iría a ninguno de estos dos. Y entonces pasaríamos a las pruebas. ¿Listo? En el acápite de pruebas de la contestación, lo podemos dividir en dos. La primera parte sería que usted puede pronunciarse frente a las pruebas que pidió el demandante. Usted lo puede hacer o no, eso ya es potestativo. ¿En frente a qué se puede pronunciar las personas frente a las pruebas del demandante? En teoría general de la prueba, a uno le deben enseñar, ¿sí?, los requisitos probatorios. Esos requisitos probatorios que usted los tiene que ver en teoría general de la prueba son estos. Denme un segundito, yo lo abro aquí y se los comparto. Eso es lo más básico de probatorio, ¿sí? Entonces, dentro de probatorio usted le enseña que los requisitos probatorios son estos cuatro: conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Una prueba, cuando se va a pedir o se va a practicar dentro de un proceso, tiene que cumplir con los cuatro requisitos. Con uno solo que no cumpla, la prueba es inadmisible. Entonces, cuando yo pido una prueba, lo primero que hace el juez es hacer ese estudio con esos requisitos
y concederla o rechazarla. ¿Dónde está el problema? Que dentro del derecho probatorio yo me he dado cuenta que es como el fútbol, ¿sí? Básicamente cualquier persona puede jugar fútbol, es decir, hay que patear un balón y llevar el balón hasta un cuadrito y si usted lo mete, hace un gol, ¿sí o no? Pero cuando usted mira a los profesionales tienen unas técnicas especiales, a ellos les enseñan hasta cómo caerse, cómo dar una patada, cómo chutar, cómo poner el pie, cómo apoyarse, los zapatos que utilizan son especiales, sí, tienen muchísima técnica. Y el problema del derecho probatorio es que requiere mucha técnica, que la gente, generalmente los abogados, por alguna razón que desconozco, no la tienen. El 90% de los abogados que yo conozco no tiene idea de cuáles son los requisitos probatorios. O si los ha escuchado, no los sabe definir. Entonces, eso nos genera a nosotros un problema, pero también nos abre una oportunidad gigantesca. Y es que si usted sabe manejar los requisitos probatorios, usted es parte de esa minoría que tiene ese conocimiento privilegiado. Entonces, usted puede atacar e incluso enseñarle al juez y al demandante qué son esos requisitos y cómo entonces esos requisitos afectan el proceso. Rápidamente, porque lo repito, este tema usted lo debió haber visto o lo debe ver en Teoría General de la Prueba, pero rápidamente vamos a definir estos 4 requisitos. La conducencia es igual a la idoneidad. ¿A qué se refiere con que una prueba sea conducente o que sea idónea? Que con esa prueba sí sea posible demostrar un determinado hecho. Todas las pruebas están encaminadas a demostrar un hecho, están amarradas. ¿Cómo así? Siempre que yo pido una prueba, es porque tengo un hecho que demostrar. Usted no mete pruebas en una demanda o en una contestación como rellenando un pavo, eso ya lo habíamos dicho, sino que usted pide pruebas para demostrar un hecho. ¿Listo? Muy bien. Cuando yo digo el hecho que yo quiero demostrar es la filiación entre padre e hijo, ¿cuál sería la prueba conducente, la prueba idónea? Es decir, ¿cuál es la prueba con la que yo sí puedo demostrar que existe la relación paterno-filial entre Pedro y Juan? En este caso, la prueba de ADN. Cualquier otra prueba sería inconducente, es decir, que no es idónea. Con cualquier otra prueba no es posible demostrar esa situación. ¿Listo? Ese es un ejemplo pues muy básico de qué es la conducencia. Que usted sí pueda demostrar con esa prueba ese determinado hecho. ¿Listo? Eso es la conducencia, la posibilidad de demostrar o no. ¿Listo? Sin embargo, si usted quiere manejar este tema mucho mejor, dentro de mi canal de YouTube, en el que estoy montando estas clases, hay unas clases de probatorio del 2018 y unas en las que en específico hablo sobre los requisitos de la prueba. Si usted quiere manejar eso, le recomiendo que se meta ahí a mi canal, busque la clase de Derecho Probatorio de los requisitos probatorios y ahí mire la clase. Listo, y ahí lo explico ya mucho más a profundidad. El siguiente punto es la pertinencia. Pertinencia es que el hecho que yo pretendo demostrar con la prueba sí tenga relación con el conflicto que da origen al proceso. Entonces, dentro de un proceso de divorcio, usted debe demostrar las causales de divorcio. Entonces, cualquier prueba que esté encaminada a demostrar la causal que usted pidió es pertinente. Por ejemplo, si la causal es violencia intrafamiliar, entonces yo ahí digo, presento el informe de medicina legal por los golpes. Sí. Presento los testimonios de las personas, de los vecinos, donde se dice que el señor le gritaba y le insultaba. Correcto. ¿Sí?
Pero si yo dentro de ese proceso de divorcio llego y presento un certificado de tradición y libertad donde dice que el señor es dueño de una propiedad, un momentico, pero espérese, ¿qué tiene que ver que el señor sea dueño de una propiedad o que gane tanto dinero con el divorcio? Eso no tiene nada que ver. Eso es propio de la liquidación de sociedad conyugal, que es otro proceso aparte, ¿sí? Pero el divorcio, que es el proceso que implica la terminación del contrato matrimonial, nada tiene que ver, nada tiene que hacer esa prueba ahí. Entonces, las pruebas impertinentes son las pruebas que van encaminadas a la demostración de un hecho que no tiene ninguna relación con la controversia. Entonces, uno tiene que estar pilas ahí porque muchas veces se utilizan pruebas impertinentes para distraer la atención del juez y que el juez se base en esos otros hechos que nada tienen que ver y descuide lo que realmente importa, ¿sí? Eso es conducencia. Ese es el problema de la conducencia, ¿ok? Perdón, de la pertinencia. Pertinencia, ¿listo? Utilidad. La utilidad hace referencia a que con el medio de prueba que usted va a utilizar, se logre demostrar un hecho que todavía no esté demostrado con otra prueba. Es decir, lo que evita la utilidad son lo que yo llamo las pruebas de refuerzo. Es decir, que yo tengo una prueba que me demuestra que Pedro iba a 100 kilómetros por hora. Y yo con otra prueba intento demostrar lo mismo. Y luego pido otra más que también intenta demostrar lo mismo. Entonces yo digo, espérese. Pero ¿para qué necesito esas otras dos pruebas que demuestran que el tipo iba a esa velocidad si ya con una lo probé? ¿Para qué las otras? ¿Cuál es la utilidad de una prueba que va a demostrar algo que ya está demostrado? ¿Sí? Entonces, si algo ya está demostrado con una prueba, no es necesario volver a demostrarlo. Ejemplo, si algo ha sido confesado, yo no tengo por qué pedir más pruebas si ya fue confesado. ¿Sí? Entonces, Luis Eduardo, ¿usted debe los 100 millones de pesos a Juan Cardona? Sí, señor, yo los debo. Ya acaba de confesar que es la plata. Sin embargo, vamos a pedir un peritaje para que no, momentico, pero ¿para qué más pruebas? Si el man acaba de confesar que sí debe la plata, ¿para qué más pruebas? Todas las otras pruebas que estén encaminadas a demostrar que Luis Eduardo sí debe los 100 millones son inútiles porque ya está demostrado por confesión. Entonces, la utilidad se refiere a eso, a que si algo ya está demostrado, no es necesario que vuelva a demostrarse con otra prueba. Y por último, el principio, el requisito de ausencia de prohibición legal, que es este que está acá abajo, hace referencia, como su nombre lo indica, a que las pruebas no estén prohibidas, ¿sí? Porque pueden haber medios de prueba que están prohibidos, bien sea porque el medio en sí está prohibido o porque la forma como se obtuvo el medio está prohibida. Por ejemplo, en Colombia no es válido, no se utiliza el polígrafo, es un medio de prueba que no es legal. ¿Ya? Entonces, si el medio está prohibido, no se puede utilizar. O la otra es cuando los medios de prueba vulneran o no han sido obtenidos conforme a los protocolos o procedimientos establecidos. Por ejemplo, yo no le puedo chuzar el celular a las personas a menos de que haya una orden de un juez de control de garantías. Entonces, si yo tengo unas grabaciones de unas llamadas que realizó una persona, esa sería una prueba ilegal si no se hizo con la aprobación de un juez de control de garantías. ¿Listo? Entonces, yo, por ejemplo, no puedo grabar las comunicaciones de mi casa. De mi casa. Yo no puedo poner una grabadora en el teléfono. ¿Sí? Porque si la muchacha del servicio habla o mi esposa habla por el teléfono y yo grabé esa comunicación, eso es una interceptación ilegal de comunicaciones. Eso es incluso un delito. ¿Listo? Entonces, esa clase de pruebas no sirven. Por eso es que probar las relaciones sexuales extramatrimoniales en los procesos de divorcio es tan difícil. Porque si usted pone una cámara en la pieza y los coge en el acto, esa prueba no puede ser tenida en cuenta porque vulnera el derecho a la intimidad. ¿Sí? Entonces,
Esa clase de pruebas no pueden ser tenidas en cuenta. Se metió al WhatsApp de la persona y bajó unas fotos. Tampoco pueden ser tenidas en cuenta dentro del proceso porque las pruebas no fueron obtenidas de manera legal. Entonces, cuando hablamos de Profe, ausencia de prohibición legal, estamos diciéndonos que la prueba o es ilegal o fue obtenida de manera ilegal. Dígame. profe, le hago una pregunta. Digamos, ¿cuál es el argumento jurídico para que la fiscalía pueda grabar las conversaciones telefónicas aleatoriamente para chuzar los teléfonos? No, pero no es aleatoriamente, o sea, a la persona la tienen que estar investigando, la tienen que estar relacionando con un delito y la fiscalía le tiene que argumentar al juez de control de garantías por qué es imperiosamente necesario intervenir el teléfono de una persona para establecer si cometió o no cometió o está cometiendo tal delito. Entonces, la fiscalía tiene que hacer una argumentación tal al juez de control de garantías que éste diga, es válido que le violemos los derechos a las personas, ¿sí? Recuerde que los derechos no son inviolables, ¿sí? Pero para usted violar un derecho tiene que tener unas justificaciones especiales. Ningún derecho es inviolable, ni siquiera la vida, ¿sí? Porque mire que un policía lo puede matar a uno, pero para que lleguemos al punto de vulnerar un derecho válidamente, tiene que haber una justificación tal que como su nombre lo indica, se justifique realizar ese daño. Entonces, en el caso del derecho penal, la fiscalía tiene que argumentar y tiene que justificar por qué razón necesita la intervención de ese teléfono. Y el juez será quien decide si es procedente o no dicha intervención. Entonces, el problema que hemos escuchado durante varios años aquí en Colombia, que se interceptan las comunicaciones de manera ilegal de senadores, de periodistas, etcétera. ¿Cuál ha sido el problema ahí? Que esas interceptaciones se hacen sin la autorización del juez de control de garantías, ¿sí? Pero es que esas interceptaciones no fueron hechas en la mayoría de los casos para hacerlas valer en un proceso, sino que han sido hechas esas interceptaciones ilegales para vigilar a ciertos políticos o ciertas personas de las comunicaciones que tienen, ¿sí? Estar pendiente de qué es lo que dicen. O sea, eso no fue hecho para ser tenido en cuenta dentro de procesos judiciales. Ahí es donde está la clave. O sea, eso es un delito cometido de otra naturaleza. Aquí lo que estamos diciendo es que usted sí podría interceptar las comunicaciones de una persona, pero necesita la autorización de un juez de control de garantías y eso solamente se puede hacer en el marco de procesos penales, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, dentro del derecho de familia, ¿cómo haría yo para probar unas relaciones sexuales extramatrimoniales? Yo no puedo poner un video, o sea, no puedo poner una cámara que grabe un video de las personas ahí, no. Pero si esas personas se graban ellos mismos y montan eso a una red pública, por ejemplo, a una página o alguna cosa en internet que sea público, ahí sí puede ser obtenido ese video porque las mismas personas renunciaron a su derecho a la intimidad y lo publicaron ellos mismos. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que llegamos a la contestación y estamos en este punto que son las pruebas. ¿Listo? Sí, acá en las pruebas. Y entonces dijimos que acá en las pruebas vamos a dividir en dos. La primera parte nos podemos pronunciar frente a las pruebas que pidió el demandante en la demanda. Y entonces podemos decir que alguno o algunos medios de pruebas no son pertinentes, no son conducentes, no son útiles, ¿sí? O no son legales. ¿Listo? Entonces nosotros podemos decirle, señor juez, usted no puede aceptar esta prueba toda vez que podemos atacar los medios de prueba. Se supone que el juez debe hacer eso y no debe aceptar las pruebas que vulneren requisitos probatorios. Sin embargo, les acabé de decir que no todo mundo maneja la técnica del derecho probatorio. Entonces, si usted la maneja, eso es una ventaja gigantesca que obtiene. Entonces, usted puede atacarle las pruebas al demandante y dejarlo sin efecto.
Además, vamos a suponer que el juez ni siquiera sabe qué es conducencia porque cualquier cosa, ¿sí? O no lo maneja bien, no maneja el concepto, se equivoca, pero usted sí lo maneja muy bien. Y entonces usted le dice, señor juez, usted no puede utilizar, no puede admitir esa prueba por ser inconducente toda vez que eso vulneraría los derechos de mi cliente. Y el juez hace caso omiso y utiliza la prueba, la permite. Eso es lo que se llama un error de derecho indirecto por el desconocimiento de una norma procesal. Y eso que le acabé de decir, ese error de derecho indirecto por el desconocimiento de una norma probatoria, perdón, de una norma probatoria, es una de las causales del recurso de casación. ¿Sí? Si no estoy mal, está en la causal segunda del recurso de casación. Entonces, cuando usted se va para el Código General del Proceso y busca medios de impugnación y vamos a la casación, que es el artículo 333, espérenme, ya se los comparto aquí en la pantalla para que usted lo vea. 333, fines de la casación, procedencia, aquí está, 336, causales de casación. Acá en el numeral segundo llega y dice, la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria. Véalo ahí. Entonces, si el juez admite una prueba o unas pruebas que no cumplan con los requisitos probatorios, y usted incluso se lo hizo saber en la contestación y aún así el juez hace caso omiso, eso abre la puerta de la causal segunda del artículo 336 para la casación. Entonces, por eso esa primera parte de la contestación en la cual hablamos de las pruebas y que usted se va a referir a las pruebas pedidas en la contestación, perdón, a las pruebas pedidas en la demanda, es muy importante. Entonces, usted puede atacar directamente a lo que la persona pidió como pruebas en la demanda. Pero ahora también puede ocurrir esto. ¿Qué ocurre si la persona sí lo hizo bien? Es decir, todas las pruebas que pidió el demandante están bien, cumplen con los requisitos. En ese caso, nosotros no nos vamos a referir a las pruebas del demandante, simplemente vamos a decir, listo, está bien, no hay problema. Entonces, omitimos esa parte. Y ahora viene la segunda parte de la cápita de pruebas de la contestación. Y son las pruebas que usted va a solicitar para que sean tenidas en cuenta, ¿sí? Como las pruebas de su contestación. Recuerde que usted pidió unas excepciones de mérito, las cuales necesitan pruebas, entonces ahí las va a pedir. ¿Listo? Recuerde que usted está diciendo que un hecho es falso, eso es falso por esto y esto y esto, y les dije que la carga de la prueba implica que si yo digo, Pedro iba a 100 kilómetros por hora y por ese exceso de velocidad fue que se produjo el accidente de tránsito. Usted cuando contesta llega y dice, ese hecho es falso. Mi cliente no iba a 100 kilómetros por hora, iba dentro del límite de velocidad. Así, usted acaba de adquirir la carga de la prueba, entonces pruébelo. Usted tiene que demostrar que su cliente sí iba al límite de velocidad. ¿Cómo? ¿Sí? Por la huella de frenado, por una cámara de velocidad cercana, en fin. Usted acaba de adquirir la carga de la prueba, entonces eso es lo que usted va a demostrar ahí. ¿Listo? Entonces, no solo son las pruebas de las excepciones de mérito, sino que también son las pruebas de los hechos que usted está diciendo que son falsos o que son parcialmente falsos o parcialmente ciertos, ¿sí? Usted tiene que demostrar ahí por qué razón usted está aduciendo eso en la contestación. Entonces, tenemos en las pruebas las dos cosas. Las pruebas que o lo que usted se va a referir frente a las pruebas del demandado y lo que vos vas a pedir para demostrar lo de la excepción de mérito, lo de la excepción previa. ¿Listo? Muy bien.
Sí, pasemos al siguiente punto de la contestación. Las direcciones de notificación. Esas direcciones de notificación vamos a tener exactamente las mismas reglas que tuvimos con la demanda. Se debe poner la dirección física y electrónica del demandante y la dirección física y electrónica del abogado del demandante, la dirección física y electrónica del demandado y la dirección física y electrónica del apoderado del demandado. Lo mismo, igualitico que como lo habíamos visto. Esto para efectos de la notificación de cualquier acto. ¿Listo? Entonces en ese no nos vamos a detener porque es simple, simple el asunto, fácil. Y luego pasamos a los anexos. Y al igual que con la demanda, se deben anexar a la contestación algunos documentos. Entonces, en ese capítulo de anexos se debe hacer la lista de cuáles son los anexos que usted va a tener dentro de su proceso de contestación. ¿Listo? Entonces ahí se van a colocar cuáles son esos anexos que usted está solicitando. Y por último, en la estructura de la contestación, el último punto, que es el que está acá abajo, son las excepciones previas. Porque como habíamos dicho antes, las excepciones previas se proponen en un escrito separado a la demanda. Entonces, la demanda va en un cuadernito, ¿sí? Y usted la firma al final, le pone los anexos y todo en la parte de atrás, y además de eso le pega otro papel donde están las excepciones previas, en un papel aparte. ¿Listo? Un papel que simplemente habla de las excepciones previas. A ver, yo me fijo si yo tengo una excepción previa. Profe, ¿esas excepciones previas son las que llaman el cuadernillo de medidas cautelares? No, las medidas cautelares son otra cosa. Mm. Deme un segundito, yo miro si tengo una excepción previa por acá. Vale, acá. Esto es un proceso del 2018 del 2017, perdón, en el cual se estaba demandando en un proceso de filiación, con la idea de realizar después la sucesión y poderse repartir una herencia. ¿Dónde está la situación? Había un señor, ¿sí? Que tiene una mujer y una hija. El señor se muere. Y entonces aparecen dos muchachas que aducen ser hijas extramatrimoniales de ese señor y que por lo tanto tienen derecho de herencia. ¿Dónde es la situación? El señor tiene una finca en San Pedro de los Milagros, pero el señor vive en Itagüí, o vivía pues. Estas personas demandan en San Pedro de los Milagros porque dicen que se debe demandar allá. ¿Dónde está el problema? Esa demanda hay que presentarla en el domicilio del demandado o en el último domicilio del causante. ¿Listo? En ambos casos era en Itagüí, porque el señor vivía en Itagüí con la otra hija y con la mujer. Entonces, si esas personas tenían que demandar, tenían que hacerlo en Itagüí. ¿Listo? Creo que era Itagüí o Envigado. Ya miramos. Entonces, esta es una excepción previa. Entonces, yo pongo aquí, Envigado, mayo de 2018, juez promiscuo del circuito de San Pedro de los Milagros. Asunto, excepción previa, radicado, demandantes. Estas son las dos muchachas. Demandada esta señora, que es la mujer. Entonces, Daniel Operadía, mayor de edad, domiciliado en Envigado, apoderado del señor, mayor de edad, domiciliado en Itagüí, cédula, actuando en calidad de hija y heredera del señor Tan. Asimismo, la señora María, ¿sí? Quien actúa como cónyuge supérstite, véala acá.
demandadas en el presente proceso, presento respetuosamente excepción previa de falta de competencia fundamentada en los siguientes hechos. Primero, mencionan mis clientes que actualmente están domiciliadas en el domicilio ta. Segundo, de esta manera no es competente usted, señor juez, ya que la competencia debe ser atribuida al juez de familia del domicilio de la demandada, señor ta. Pruebas, la declaración de parte, cordialmente, tan, y se acabó. ¿Sí? Esto en un documento aparte en el que yo hice la demanda. ¿Listo? La contestación, porque a estas dos muchachas que están acá arriba demandan a esta muchacha, que era la cónyuge, y a la hija reconocida, en un proceso de filiación para determinar que ellas sí son hijas y que les toca parte de la herencia, es decir, parte de la finca esa que tienen allá arriba en San Pedro de los Milagros. Entonces, así es como se propone una excepción previa, en una hojita aparte, ¿sí? Y usted en esa hojita dice cuál es la excepción previa, cuáles son las razones jurídicas en las cuales se basa, lo que yo le dije, se basa en los siguientes hechos, ¿sí? Y las pruebas que usted va a solicitar o que va a presentar para demostrar que su excepción es correcta y usted tiene la razón y que debe ser admitida. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda respecto a ese tema? Profe, si se da el rechazo de la demanda por la cuantía, también tiene que ser por una sesión previa. Hay que contestar toda la demanda y poner también una sesión previa. Por la cuantía, sí, porque usted está diciendo que es falta de competencia en razón de la cuantía. Recuerde que la cuantía lo que revisa es el rango del juzgado, dónde inicia y dónde termina. ¿Sí? La cuantía lo que va a analizar es, si es mínima cuantía, el proceso es en juez municipal de única instancia. Si es menor cuantía, el proceso va ante el juez civil municipal en primera instancia y al juez civil del circuito en segunda. Y si es mayor cuantía, entonces equivale al juez de circuito en primera instancia y al juez y al Tribunal Superior de Distrito en segunda instancia. ¿Sí? Déjenme, yo abro por aquí una diapositiva de ese tema y les muestro acá. Entonces, si nosotros tenemos un problema acá con la mínima cuantía, eso nos genera ¿qué? Si el proceso fue presentado como de mínima, pero mentiras que era menor cuantía, eso me genera a mí un problema gravísimo. Primero es que si es mínima cuantía es única instancia, entonces no tiene segunda instancia, entonces ya me está vulnerando ahí un derecho. Entonces yo le tengo que decir, hay falta de competencia porque no es juez municipal en única instancia, sino que debe ser conocido ante el juez municipal en primera instancia y en segunda ante el juez de circuito. ¿Sí? Y si es mayor cuantía, todavía peor, porque ya no inicia ante el juez municipal, sino que inicia ante el juez de circuito. Y en segunda instancia va al Tribunal Superior de Distrito. Entonces, cuando usted me habla de que existe un problema con la cuantía, estamos hablando de que hay falta de competencia y no le corresponde a un juzgado sino a otro. Alguien presenta el proceso como de mayor cuantía, pero en realidad es de menor. Entonces, si usted lo presenta como de mayor, él inicia ante el juez de circuito y va en segunda instancia al tribunal. Pero mentiras que no era mayor, el tipo dijo mentiras, infló los datos, es menor. Entonces debe iniciarse es ante el juez municipal en primera y ante el circuito en segunda instancia. Entonces, por eso es que hablamos de una excepción previa que es falta de competencia. ¿Sí? Entonces uno contestaría la demanda y también ponía ya el anexo, que ya es falta de competencia. Sí, pero acuérdese que usted, si usted va a decir que hay falta de competencia por la cuantía, porque es más o porque es menos, tiene que probar por qué razón es más o por qué razón es menos. ¿Sí? Usted tiene la carga de la prueba entonces. Porque llega Jacobo y Jacobo presenta la demanda y dice, esto es mayor cuantía porque vale 150 millones de pesos. Y llega usted y dice, momentico, Jacobo, que es que eso no vale 150, eso vale 100. O sea que eso es menor cuantía. Vale 100, pruébelo. Usted tiene la carga de la prueba entonces en ese caso. ¿Listo?
¿Cuál es el Ok. problema? ¿Qué es lo que están tratando de hacer las excepciones previas? Evitar una nulidad del proceso. Dígame, ¿quién me está diciendo algo? Yo, profe, esa excepción previa también se puede dar el caso, si por ejemplo la demanda que nosotros estábamos revisando es una demanda de responsabilidad civil extracontractual. Y a nosotros, Sí. yo le pregunté a usted la vez pasada, porque obviamente una cosa es un declarativo y otra cosa es el ejecutivo. Y lo están Ujú. presentando como declarativo, pero a la vez están pidiendo. Uno obviamente entiende que en el declarativo está pidiendo que se le reconozca pues como el derecho que él tiene esa responsabilidad y que por tanto él tiene que pagar, como que sí, se le Sí, reconozca, puede ser. eso es Eso es el declarativo. declarativo, ese es Sí, declarativo. Pero mira que sí. ellos lo presentaron como un declarativo, pero en el mismo proceso están pidiendo como a la vez una especie de ejecutivo, que hagan el pago. Yo podría presentar como una excepción de estas previas, que o es declarativo, es ejecutivo, o que primero se tiene que tramitar solo el declarativo, pues podría uno alegar eso ahí o no. Eso es una indebida acumulación de pretensiones. Sí, usted nos lo explicó la vez pasada, pero entonces eso se haría en la contestación de la demanda como una excepción previa, ¿cierto? Sí, eso es una indebida acumulación de pretensiones. Pero eso no es una excepción. A ver, sí, o sea, puede ser una excepción previa en el sentido de que es un trámite procesal diferente. Es decir, usted lo que va a decir ahí es que existe una indebida acumulación de pretensiones Ujú. porque no se puede acumular procedimientos declarativos Ejecutivos. con ejecutivos. Profe, pero en el ejecutivo no se supone que siempre tiene que haber un título o valor o algo para cobrar. Sí. Lo que pasa es que en este no hay título valor porque esto es una responsabilidad civil extracontractual, O entonces sea, es Entonces, que, título no hay. si la persona está diciendo, señor juez, declare que Pedro debe, y a la misma vez está diciendo, cóbrele a Pedro lo que debe, Sí, ahí es donde tenemos un problema, porque ¿cuál sería el título ejecutivo? la Cuando la sentencia. sentencia sale y dice, Pedro, usted debe pagar por indemnización 30 millones de pesos a Jacobo, ¿sí? El problema es que en ese momento, cuando tiene la sentencia en la cual se le condena al pago de la indemnización a Jacobo por la responsabilidad civil, usted tiene el título. Entonces, a partir de ese momento, usted se va al ejecutivo y dice, señor juez, cóbrele el dinero que usted dijo para que lo pague, ¿sí? Entonces, usted no puede mezclar la declaración de responsabilidad y la condena a indemnizar, que sería una pretensión declarativa a ambas, con el cobro. Recuerde que el cobro es, ordénele a tal persona que pague y si no paga, embárguele los bienes, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos que tener una claridad con esto. Si la pretensión dice condene a pagar, eso no es una pretensión ejecutiva, porque lo que yo le estoy diciendo es que lo condene y que la condena sea el pago de la indemnización. Entonces exacto, que tenemos que fue muy claro. revisar la forma como se está redactando la pretensión. Si usted lo que está pidiendo es ordene que pague la plata, entonces la cuestión es diferente, ¿sí? Porque si lo que yo pido es una condena a que indemnice, a que pague el dinero, estamos bien, porque eso es declarativo. Si yo lo que estoy pidiendo es ordene el pago y embárguele los bienes y embárguele el salario, o sea, ahí estoy actuando como si fuera ejecutivo. Entonces ahí es donde tengo que identificar eso. Que es amigo de nosotros, Bien, profe, pues, de gracias. la Colmena, que es de los que trabaja con él y ya se independizó en una empresa aparte. Él va a venir, el dueño, el amigo mío, va a venir a arreglarme las dos chapas. Listo. Ya silencia a Jacobo ahí que estaba hablando con otra gente. Muy bien, entonces, ¿quedó entendido eso? Sí, sí, señor, gracias. Profe, Por yo eso tengo era una que yo pregunta. hacía, dame un segundito, por eso era que yo hacía mucho énfasis cuando estábamos viendo la demanda en que usted tenía que ser supremamente claro y conciso. Les dije que le tenían que explicar como si fuera un niño chiquito el juez.
Porque es que si usted no es claro, entonces caemos en ese problema. La persona está teniendo una pretensión ejecutiva o es que me está diciendo que se condene a. Y entonces, ante esa duda, yo pido la excepción previa y ya que el juez decida si eso sí lo pidió bien o no lo pidió bien el man. Pero yo me defiendo, porque es que si no después me acumulan las dos pretensiones y eso no se puede. ¿Sí me entiende? Entonces, la clave está para usted evitar esa clase de problemas en ser muy claro cuando se redactan sobre todo las pretensiones. Porque les dije, dentro del derecho civil y de familia, no existe ni ultra petitum ni extra petitum. Entonces hay que ser muy pilo cuando uno hace las pretensiones para evitar problemas y que después no le vayan a conceder más ni conceder menos. Hágame la pregunta. Profe, una cosa, en el ejemplo que usted nos daba de la sección que usted propuso al juez de San Pedro de los Milagros, usted Sí. solamente mandó la excepción, usted no mandó contestación, porque el juez no conoció, sí la mandó. Ah, no, sí, la mandé, eso es lo que no se la mostré, porque le dije que era un escrito aparte, entonces le mostré el escrito aparte, la contestación la tengo por ahí en otro archivo. Ah, no, profe, pero no, la pregunta es, digamos a ese juez que no va a conocer, porque él se va a declarar incompetente, que la tiene que mandar es a un juez de Itagüí. ¿Usted Sí. a ese juez también le mandó la contestación o no? Solamente le mandó la excepción. Sí se la mando por esta razón. ¿Y qué pasa donde el juez no me dé la razón? Donde el juez diga, no, yo sí soy competente y sigo el proceso. Si yo no le envié la contestación, entonces ahí es donde va a lo que les había mostrado aquí, por acá, en esto. Que si yo no contesto, entonces caigo en esta figura, la de la no contestación. Y esto en el artículo 97 tiene el efecto de la confesión ficta, que se presumen ciertos los hechos y las pretensiones de la demanda y se termina el proceso por sentencia anticipada debido a que hay confesión ficta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo no me puedo confiar en que ese juez va a aceptar el argumento que yo le di de por qué razón él no es competente y yo ya cuando le llegue al otro, ahí sí contesto la demanda. No. A mí me dan un término para contestar de 10 días o de 20 días o del término que sea, ¿sí o no? Dentro de ese término que me dan a mí para contestar, yo debo presentar la contestación y la excepción previa, así sea falta de competencia, así sea caducidad de la acción y ya la persona no puede conocer la demanda, así sea la excepción que sea y yo tenga una prueba súper buena. Porque recuerde que nosotros los abogados no somos los que tenemos la razón. Nosotros no somos quien tomamos la decisión. Quien toma la decisión es el juzgado. Entonces, si yo me confío en que hay caducidad de la acción, en cuyo caso la persona no puede tramitar la demanda, me confío en que había falta de competencia y se lo tienen que remitir a otro, y después resulta que el juez no me da la razón y continúa con el proceso, me clavan. Sí, entonces yo tengo que presentar las dos cosas de todas formas. ¿Listo? Excelente, profe, claro. ¿Había más dudas o no? Bueno, entonces vamos a continuar con un tema. Tocamos y dijimos que lo que pretenden las excepciones previas es que no se presenten nulidades. Pongamos, si quieren ustedes ahí que estén tomando nota o demás, como subtítulo nulidades. Y vamos a hablar de las nulidades para que usted tenga claro por qué razón se va a anular un proceso y precisamente qué es lo que quieren evitar algunas de las excepciones previas. Las nulidades son estas que están en este cuadrito. Básicamente encontramos como nulidades estas. Actuación de un juez sin jurisdicción o sin competencia, la que estábamos diciendo ahorita. Si el juez actúa sin tener jurisdicción o sin tener competencia, eso genera nulidad del proceso porque él no era el juez natural, no era el juez que tenía que resolver ese proceso. ¿Sí? Entonces,
todo lo que haga ese juez es anulable. Todo. Entonces, por eso hay que uno tener mucho cuidado cuando uno veía en teoría general del proceso los factores que determinan la competencia. Porque esos factores que determinan la competencia son los que nos van a indicar si el juez o ese funcionario sí es el adecuado para conocer o no de ese proceso. Básicamente, le voy a recordar aquí que la forma como se distribuye la competencia en Colombia es por factores. Esos factores son los siguientes. El factor subjetivo, este que está acá arriba, que lo que analiza es la calidad de las partes, es decir, analiza al demandante y al demandado. Si en alguna de las dos partes es una persona de derecho público, eso corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. Si las dos partes son de derecho privado, eso le corresponde a la jurisdicción ordinaria. El problema es que la jurisdicción ordinaria es civil, penal, laboral y familia. Entonces yo hasta este punto solamente sé si voy a lo contencioso administrativo o si voy a la ordinaria, no sé nada más. Para reducir más el espectro, entonces bajo al factor objetivo. El factor objetivo analiza dos cosas, la materia y la cuantía. Con la materia, lo que va a analizar es la naturaleza del conflicto. El problema que están trayendo las partes, ¿cuál es su naturaleza? Y entonces aquí nos dice que esto es civil, o es penal, o es laboral o familia. Entonces aquí en este momento yo ya sé que le corresponde al juez civil, al juez penal, al juez laboral o al juez de familia. Pero hasta este punto yo no sé si es juez municipal, juez de circuito, si es tribunal, si es la corte, y además tampoco sé quién es la segunda instancia. Para eso bajamos acá y miramos la cuantía, que ya les expliqué que con la cuantía podemos identificar, por acá que estaba, dependiendo de la cuantía, si le corresponde al juez municipal, al juez municipal en única, al juez municipal en primera o al juez de circuito. ¿Y a quién le corresponde la segunda instancia? Dígame. Cuando son agrarios, ¿se van al civil también o hay una que sea agrario especial? No se van al civil, ¿cierto? Civil también, porque civil corresponde a familia, civil, comercial y agrario. La jurisdicción agraria está creada en la Constitución, pero está suspendida. Entonces le corresponde todavía a el civil. Entonces la cuantía lo que hace es decirnos esto. ¿Cuál es el rango del juez? De primera y la segunda instancia si la tiene. Pero también puede suceder que el proceso no tenga contenido económico, como en una afiliación. Entonces, si el proceso no tiene contenido económico, ¿cómo hago yo para identificarlo? Porque es que no tiene cuantía, ¿sí? Como ocurre con la afiliación, como ocurre con el divorcio. Y la gente siempre dice, el divorcio sí tiene porque lo que van a repartir. No, el divorcio no tiene. El divorcio es únicamente la finalización del matrimonio. Donde se reparte la plata es otro proceso que se llama liquidación de sociedad conyugal. Eso es otro proceso aparte. Se lleva en otro proceso, ¿sí? Tiene incluso dos radicados diferentes en los juzgados. El divorcio es uno y la liquidación de la sociedad es otro, ¿sí? Entonces, los procesos que no tienen contenido económico, como la adopción, ¿sí? En esos procesos, ¿qué se hace? ¿Cómo distribuyo yo la competencia? Entonces utilizo lo que se llama el factor funcional. El factor funcional lo que hace es que la ley distribuye de manera específica a quién le corresponde qué cosa. Si usted se va para el Código General del Proceso, usted va a encontrar la siguiente lista. Mírenlo acá a la izquierda. En el artículo 17 dice la competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Y ahí dice cuáles son los procesos. Miremos, por ejemplo, alguno. 17. Los jueces municipales conocen en única instancia. Primero, de los procesos contenciosos de mínima cuantía. Eso fue lo que acabamos de decir.
Segundo, los procesos de sucesión de mínima cuantía. ¿Sí? Tercero, la celebración del matrimonio civil. Mire que la celebración del matrimonio civil no tiene cuantía. Cuarto, de los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto residencial entre ellos y el administrador del consejo de administración. Sigamos más adelante. Octavo, de los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa, breve y sumariamente a su prudente juicio a manera de árbitro. De todos los requerimientos y diligencias varias y consideración de la calidad de las personas, de los asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia. ¿Sí? Entonces, dentro del código usted encuentra el juez civil municipal en única, está en el artículo 17. El juez civil municipal en primera instancia, en el artículo 18. El juez civil del circuito en única instancia, que ni siquiera aparece en el cuadro de la cuantía, en el artículo 19. El juez civil del circuito en primera instancia, en el artículo 20. El juez civil del circuito en segunda instancia, en el artículo 33. El juez de familia en única, que tampoco aparecía porque el juez de familia es equivalente al juez de circuito, ¿sí? Entonces los jueces de circuito en única instancia no aparecían en ese cuadro de cuantía. Artículo 21. El juez de familia en primera instancia, artículo 22. El juez de familia en segunda instancia, artículo 34. El Tribunal Superior de Distrito Sala Civil, artículo 31. El Tribunal Superior de Distrito Sala de Familia, artículo 32. Y la Corte Suprema en Sala de Casación Civil y de Familia, artículo 30. Estos artículos son la distribución del legislador según el factor funcional. Entonces el legislador llega y dice, a usted, señor juez de familia, le toca tal proceso en única instancia. ¿Por qué? Por disposición expresa de la ley. Entonces, cuando el proceso no tiene cuantía, ¿cómo identifico yo a qué juzgado le toca? ¿En primera, en segunda, en única? Por el factor funcional y la disposición expresa de la ley. Yo les acabé de mostrar la lista para el civil y para familia. Para ir a penal y a laboral y saber cómo es en esos casos, usted le toca coger los códigos procesales de esas materias. ¿Sí? El código de procedimiento penal y el código de procedimiento laboral, y ahí se hace la distribución según el factor funcional. Y el último es para poder identificar el juez de qué sitio, de qué lugar de Colombia le corresponde ese proceso. Entonces se utiliza el factor territorial. Y el factor territorial divide la competencia en fueros. El fuero personal, el fuero real, el fuero hereditario, el fuero instrumental y el fuero contractual. Entonces, dependiendo de las circunstancias, el juez será competente si se aplica un fuero o si se aplica otro fuero. Si usted quiere otra vez tener una explicación mejor de esto, que usted lo debió haber visto en teoría general del proceso, perdón, en instituciones procesales debió haber visto esto que le mostré. Pero si no se acuerda o no lo vio, que no le creo porque el profesor tiene que haber enseñado eso. En mi canal de YouTube también está de la semana pasada de instituciones procesales el video donde yo explico esos factores que determinan la competencia. Entonces, si usted quiere de pronto ver eso, se puede meter allá al canal de YouTube, busca las clases de instituciones procesales y ahí están explicados esos factores por si necesita hacer un refuerzo sobre esos factores que determinan la competencia. ¿Listo? Mejor dicho, me convertí en todo un youtuber en esta cuarentena. ¿No? Ya le estoy recomendando que se meta a mi canal y ya suscríbase, dele like, comparte, apóyame por Patreon, con todas las de la ley. Muy bien. Segunda nulidad, contraprovidencia de superior. ¿Qué significa esto? Que el superior jerárquico ha decidido algo y que usted está actuando en contra de lo que fue decidido por el superior jerárquico. Es decir, que hay una providencia que dice que se haga tal cosa y usted lo está actuando mal. Por ejemplo, yo en la demanda o en la contestación pido una prueba y el juez me rechaza esa prueba. Me dice, no le voy a practicar esa prueba
porque es inconducente, porque es impertinente, porque es por la razón que sea. ¿Listo? Ese auto de rechazo de la prueba es apelable. Entonces yo apelo y digo, momentico, ¿cómo que no, eso no es conducente? Claro que sí, apelo esa decisión. Esa entonces va donde el superior jerárquico y el superior jerárquico decide si la prueba se tiene que practicar o no. Entonces vamos a suponer que el superior jerárquico está de acuerdo conmigo y me dice, sí señor, esa prueba sí es conducente, esa prueba hay que practicarla en el proceso. Entonces le da la orden al inferior y le dice, señor juez inferior, usted tiene que practicar esa prueba porque esa prueba sí es conducente y no practicarla sería vulnerar el derecho de defensa de la persona. Sin embargo, el de abajo sigue parado en la raya y dice que no, que él no acepta eso. Eso genera una nulidad del proceso porque había una providencia del superior que decía que se tenía que practicar y la persona no lo hizo. ¿Entendido? Profe, qué pena, ¿cómo es que se llama? Contraprovidencia del superior. Sí, o sea, yo estoy atacando una providencia del superior. Contraprovidencia del superior. La tercera es revive proceso terminado. ¿Cómo así? Se vulnera la cosa juzgada. Si un proceso ya está terminado, el proceso no se puede volver a revivir. Ese es el principio de la cosa juzgada. Una vez que se ha resuelto las cosas, no se pueden volver a discutir. Non bis in idem en penal lo llaman, no dos veces por lo mismo. Entonces aquí estamos diciendo eso, que el proceso ya se terminó y que se revive por cualquier circunstancia otra vez la discusión. Si eso ya hizo a tránsito a cosa juzgada, no se puede tener en cuenta eso de nuevo. ¿Listo? Eso es esta tercera nulidad. La vulneración a la cosa juzgada. Algo ya está juzgado y ya está terminado y se revive. ¿Listo? Cuarta. Se actúa después de causal de suspensión o interrupción del proceso. Actuación después de causal de suspensión o interrupción del proceso. ¿Cómo así? El proceso fue suspendido por algo. Por ejemplo, en este momento los procesos están suspendidos por la cuarentena del COVID. ¿Sí? Sin que se haya levantado esa suspensión, el juez sigue actuando. Entonces, si en este momento un juzgado realiza una actuación, por ejemplo, decide algo, dicta una sentencia, rechaza una demanda o la admite o hace cualquier actuación en este momento que están suspendidos los procesos por la cuarentena, eso genera nulidad de todo lo que se actúe de ahí en adelante, porque es que el proceso está suspendido hasta que se levante la condición que lo suspendió. Entonces, en nuestro caso actual, hoy, 24 de marzo, los procesos están suspendidos por la cuarentena del COVID. Si eso se levanta, es decir, se levantó toda esa cuarentena y ya podemos salir a la calle, entonces el proceso puede actuarse, pero debe hacerse un acto de reanudación del proceso porque ya se levantó la cuarentena. Pero si en este momento los juzgados hacen cualquier actuación, es nula esa actuación, porque todavía los procesos están suspendidos. ¿Listo? Por ejemplo, el día que se decretó la emergencia y se suspendieron los términos, era el último día que yo tenía para presentar una contestación en un proceso ejecutivo. O sea que ese día no me lo cuentan. O sea, yo todavía tengo un día para presentar esa contestación. ¿Cuándo? Cuando se levante todo el mierdero. Si en este momento el juzgado llega y dice, usted no contestó la demanda, confesión ficta, le doy la razón al demandado, al demandante. Ahí mismo digo yo, momentico, que es que el proceso estaba suspendido. ¿Listo? A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Dígame. Profe, esas suspensiones también pueden ser, digamos, porque yo interpuse algún recurso y lo dejan el efecto suspensivo,
También eso Exacto. tiene que estar ahí quietico hasta que se resuelva lo que yo solicité y ahí sí puede el inferior otra vez volver y seguir con el trámite. Exactamente. O sea, cualquiera de las causales de suspensión son las que estamos viendo aquí. Lo que sea. Hay unas, dentro de los códigos dice efectivamente por qué se pueden suspender los procesos. Si estamos en presencia de cualquiera de las causales que dice el código por las cuales se suspende el proceso, estamos hablando de eso. ¿Listo? Siguiente. Omite decretar pruebas. ¿Sí? Dentro del derecho probatorio, a uno le enseñan los principios del derecho probatorio. Uno de los principios más importantes del derecho probatorio es el principio de necesidad de la prueba. Este principio dice que para fallar, para dar una sentencia dentro de un proceso, es necesario que la sentencia se base en las pruebas que demuestran que o el demandante tiene la razón o el demandado. Y en el caso del civil, las pruebas se pueden dar a petición de parte o de oficio. Entonces, si el juez no decreta las pruebas o que le pidieron las partes o que él tenía que decretar de oficio porque la ley le dice que las decrete. Entonces, en ese caso, hablamos de que hay una omisión de la prueba y que se vulnera el principio de necesidad probatoria y que por lo tanto todo lo actuado es nulo. Porque si usted no decreta pruebas, bien sea porque se la pidieron las partes, en cuyo caso se vulnera el derecho de defensa, o porque usted no las decreta de oficio cuando la juez se le ordena, en cuyo caso se vulnera y se está cometiendo, primero, un prevaricato y segundo, una vulneración al debido proceso. Entonces eso nos daña todo el proceso entero. Entonces, si el juez no decreta las pruebas graves, ojo pues, que estoy diciendo que no las decreta. El juez tiene la potestad de rechazar pruebas, ¿sí? Cuando no cumplen con los requisitos. Eso sí se puede hacer. Lo que yo estoy diciendo es que las pruebas son viables, cumplen con todos los requisitos, están conforme a lo que dice la ley, pero que el juez, aún pese a que están bien, no las decreta. Eso es lo que estoy diciendo. Si el juez se la rechazó y sustenta jurídicamente por qué la rechaza, no, ahí sí no, porque es que ahí el juez actuó bien. Estamos diciendo es que las pruebas estaban bien y que el juez no las decretó, se las rechazó indebidamente o ni siquiera se pronunció al respecto, ¿sí? Ni siquiera dijo nada, simplemente no las decretó, les pasó por encima las pruebas. Eso está vulnerando el derecho de defensa. ¿Listo? Siguiente. Profe, en los procesos disciplinarios también aplica lo mismo. Sí, las reglas de los principios probatorios y las reglas del derecho probatorio aplican a todos los principios, a todos los procesos, perdón, a todos los procesos. ¿Sí? Se omite la oportunidad para alegar. Dentro de los procesos existe una oportunidad, dentro de los procesos declarativos, para la cual las personas pueden presentar los alegatos de conclusión. Dentro de los procesos declarativos se le concede a cada una de las partes 10 o 20 minutos, dependiendo del proceso, para que la persona realice los alegatos de conclusión. Si el juez no le da la oportunidad a las personas de realizar esos alegatos de conclusión, estamos en presencia de una vulneración a esta etapa procesal y por lo tanto eso genera nulidad del proceso si no le dieron la oportunidad para presentar sus alegatos de conclusión. Básico, fácil, ¿sí? Omite el término de traslado, lo mismo. El juez tiene que darle unos traslados para que usted actúe. Ya habíamos visto que usted presenta la demanda.
y el juez pasa a la etapa de admisión, donde la puede admitir, inadmitir o rechazar. ¿Sí? Si se la inadmite, le da a usted 5 días para que usted subsane. Si no subsana, le rechazan la demanda. Ya lo habíamos visto. ¿Dónde está el problema? Si el juez no le da esos 5 días, le está omitiendo un traslado. No, pero vamos a suponer que el juez sí lo da. Entonces, le admite la demanda, de ahí pasamos a la etapa de notificación, y una vez notificada la demanda, el demandado tiene 20 días de traslado o 10 días, dependiendo del proceso, para contestar la demanda. Pero ¿qué pasa si el juez no le da esos 20 días, sino que le da 10 o le da 5 o le da 2 o le da 3? Se está omitiendo el traslado y por lo tanto eso genera nulidad del proceso, porque estás vulnerando el derecho de defensa, el debido proceso, el principio del formalismo, en fin. ¿Sí? Entonces, los traslados, que son los términos que tienen las personas para realizar actuaciones cuando hay una decisión judicial, tienen que respetarse. Si el traslado dice que es de 20 días, hay que darle los 20 días. Por ejemplo, el caso que les dije, me faltaba un día para que se me venciera el término para contestar, pero justo ese último día fue el día que se suspendieron todos los procesos por la cuestión del COVID. El juez no me puede quitar ese día y el juez tiene que esperar 1 mes o 2 meses o 3 meses o lo que se demore esta cuarentena para darme ese último día. Y solo cuando se me venza ese último día para contestar, el juez podrá actuar de conformidad. ¿Listo? Notificación indebida o falta de notificación. Sería la siguiente. Notificación indebida o falta de notificación. Entonces, recuerden que nosotros estuvimos mirando las notificaciones y que dijimos que existían estos 7 tipos de notificaciones. ¿Sí? Dijimos que habían notificación personal, notificación por aviso, notificación por emplazamiento, por conducta concluyente, por estados y mixta. Cada una de estas notificaciones tiene unas reglas especiales y cada una de estas notificaciones se practica en un evento especial. La notificación personal es para la demanda, la notificación por estrados es para las providencias que se producen de forma oral, etc. Entonces, si yo no notifico en la forma correcta, si la notificación personal no se hace como una notificación personal, sino que se hace como una notificación por aviso o por emplazamiento, estoy haciendo una notificación indebida. Si yo no mando la notificación a la dirección que es, sino que lo mando a una dirección errada, se está haciendo una notificación indebida. Si a la providencia que se produce de forma oral en audiencia, usted la notifica por estados, lo estoy haciendo mal. O viceversa, la providencia que se hace de manera escrita se notifica por estrados, se está haciendo de manera indebida. Entonces, todo lo que se actúe a partir de esa notificación indebida, todo lo que se haya actuado a partir del momento en el que se generó la notificación indebida, es anulable. Entonces, si se anula el proceso, se anula todo hasta el momento de la notificación y tocará volver a notificar de la manera correcta y seguir el proceso. Todo se anula. ¿Listo? Yo tuve un caso. O sea que esta es la... Perdón, Dígame. O sea que esta 8 que estamos hablando de la notificación indebida es la única que no da nulidad de todo el proceso, sino solamente de lo actuado desde esa fecha hacia abajo. O las otras también están... No, siempre se da desde el momento en el que se genera la nulidad hacia adelante. Pero, por ejemplo, la falta de jurisdicción y falta de competencia, es que eso es desde el principio, entonces eso me anula todo. O sea, el juez no podía conocer del proceso. Las otras son solo en las etapas. Sí, pero eso, lo que te digo, todo depende de en qué momento se da la nulidad, porque es que si la nulidad se dio todo al principio del proceso, se anuló todo se anuló de ahí para adelante. A mí me pasó algo. En un proceso, nos mandamos la notificación personal, ¿sí?
La persona no asistió. Entonces lo que nos toca es hacer la notificación por aviso. Aviso, sí. Se mandó la notificación por aviso. Las personas contestaron la demanda. Se practicaron unas pruebas y ya iba el proceso muy adelante. Llevaba más de un año de tramitado. Cuando de pronto el juzgado anuló todo lo actuado y que se vuelva a notificar, porque se dio cuenta que cuando se mandó la notificación por aviso, la empresa de correo erróneamente la mandó como una notificación personal. Entonces, el recibo de notificación no decía notificación por aviso, sino que decía notificación personal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se realizaron 2 notificaciones personales. La primera, que se hizo bien y que la gente no contestó, y cuando procedía la notificación por aviso, se mandó otra personal. Entonces, no se hizo en la forma correcta y se anuló todo lo actuado. Se perdió más de un año de trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo que volver a notificar por aviso. Y la persona se le dio la oportunidad de volver a contestar la demanda después de un año. Imagínense la cantidad de pruebas, de argumentos y de cosas que la persona puede recoger un año después. Volver a contestar la demanda otra vez y seguir el proceso. ¿Listo? Falla un juez diferente al de los alegatos. La siguiente, falla un juez diferente al de los alegatos. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué decimos que falla un juez diferente al de los alegatos? El principio de inmediación implica que el juez tiene que ser quien resuelve el conflicto, que las partes tienen que tener una comunicación directa entre el juez y las partes, que el juez tiene que tener una comunicación directa entre las pruebas, ¿sí? Para poder emitir un fallo. Pero uno de los puntos claves del principio de inmediación es que el juez que escucha los alegatos es el que tiene que proferir la sentencia. Si el juez que escuchó los alegatos se retiró, se murió, lo despidieron, se enfermó, cualquier circunstancia hace que un juez escuche los alegatos y otro juez sea quien emita la sentencia, en ese caso se anula la sentencia. ¿Qué es lo que pasa si el juez se muere, se retira, se enferma, lo cambia, lo que sea? Toca repetir esa audiencia y que el juez nuevo vuelva a dar espacio para alegatos, vuelva a escuchar los alegatos y solo así el juez puede dictar sentencia. Si llega un juez nuevo, no podrá dictar sentencia a menos de que él sea quien escuche los alegatos. Si los alegatos se le hicieron a otra persona, toca repetir el alegato. ¿Listo? Profe, pero ese principio de inmediación a veces en la práctica me parece que lo vulneran porque muchas veces el juez por tiempo y por cosas no se presenta a muchas diligencias, sino que manda, por ejemplo, al secretario. Entonces, lo que usted dice, en este caso, a él nunca lo han cambiado el juez, y el que mandó fue el secretario, y el juez está fallando por una diligencia a la que él ni siquiera presenció. Pero ya con el sistema oral, eso pasaba muchísimo con el sistema escrito, pero ya con el sistema oral, como eso queda en audio y en video, tiene que ser el juez el que haga el que esté presente al momento de los alegatos. Si es otra persona, ahí está, es más, y le quedó la prueba a usted de papayita, ¿sí? Porque ahí está el audio y el video en el que se muestra que ese no es el juez el que va a proferir la sentencia. Entonces ahí quedó fácil. Hoy en día, con el sistema oral, eso se limita mucho y se ha eliminado mucho, porque precisamente por el sistema oral es el juez quien tiene que celebrar la audiencia, no lo puede celebrar otra persona diferente al juez, como el secretario o cualquier otro funcionario del juzgado. Y además a usted le queda la prueba ahí en el audio y en el video de que el juez sí asistió. Entonces, hoy en día se ha eliminado mucho ese punto negro que tenía la inmediación con el sistema oral, porque en el sistema oral usted llega a una audiencia para unos testigos y entonces le decían, vea, aquel testigo que se siente allí con el secretario, el otro que se siente allí con el oficial mayor y el otro que se siente allí con el escribiente, y entonces cada uno de ellos va rindiendo la cosa y así salimos de todos tres a la misma vez. No, pero un momentico. Y entonces el juez, ¿qué es lo que hace? Ah, no, el juez después coge y lee lo que nosotros escribimos Entonces ahí era donde se vulneraba la inmediación, ¿sí? Sí. Listo. Y la última, indebida representación de las partes, ¿sí?
¿Por qué dijimos que las partes que son incapaces, como los menores de edad o como las personas jurídicas, deben hacerlo por medio de un representante legal? Pero ese representante legal no es cualquier persona, ¿sí? El representante legal es una persona que ha sido designado para ello. En el caso de los menores de edad, son los padres. Si los padres han muerto o si fueron privados de la patria potestad, en el registro civil de nacimiento de la persona debe decir en una anotación en la parte de abajo quién es el representante legal. ¿Sí? Entonces ahí aparece representante legal Pedro Pérez. Solamente esa persona podrá actuar como representante legal. Lo mismo ocurre con las empresas. En las empresas, cuando se constituyen en el certificado de existencia y representación legal que está en la Cámara de Comercio, se dice quién es el representante legal. Si cambian al gerente por otra persona porque lo despiden, porque se retiró, porque se murió, por la razón que sea, el nuevo gerente tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio para que pueda actuar, porque si él no está inscrito, no es el representante legal válido. ¿Sí? Entonces ahí es donde eso nos empieza a generar problemas. ¿Ok? Entonces cuando yo hablo de que hay una indebida representación, lo que estoy hablando es que las personas tienen un representante legal determinado y que no está actuando esa persona, sino que está actuando otro. ¿Sí? En el caso de los menores de edad, los padres o la persona que se nombre como representante legal, en el caso de que los padres hayan muerto, se haya perdido la patria potestad, y solamente ese que está nombrado ahí puede actuar. Y en el caso de las personas jurídicas, lo mismo, es quien está inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. Y solamente puede ser ese y no otro. Entonces, si cambia esa persona, no puede actuar esa persona y entonces todo lo que se haya actuado es anulable porque ese no era el representante legal y le estamos vulnerando a la persona los derechos. ¿Listo? Eso es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, esas son todas las nulidades y eso es lo que pretende una excepción previa, evitar que se produzcan esas nulidades. ¿Sí? Esa es la idea de las excepciones previas. Listo, entonces, a partir de hoy, ya hemos completado todo el tema de la contestación. Muy bien. Entonces, el trabajo de la contestación de la demanda lo vamos a entregar el lunes santo. ¿Listo? Ah, pero ¿qué Semana Santa? No, de malas porque se canceló la Semana Santa si no se había dado cuenta. ¿Listo? Entonces, el lunes santo me van a entregar eso. Es decir, que usted tiene toda esta semana y lo entrega el lunes santo. ¿Cómo lo van a entregar? Ingresan a IUE Interactiva, buscan la aplicación, la materia, y ahí dice entrega de trabajos. Y entonces van a entregarlo. Si ustedes se meten ya en este momento a IUE Interactiva, está activado como si lo fuéramos a recibir hoy, porque hice una prueba y ahorita Duan me ayudó y mandó una cosa a IUE Interactiva para probar si sí se podía o si no se podía, ¿sí? Entonces, si usted se mete en este momento, se va a dar cuenta cómo se hace eso, cómo se hace la entrega, ¿listo? Entonces, en el caso de Duan, aquí me aparece un taller calificable, ustedes lo montan ahí, es decir, tienen que escanear la demanda y la contestación, acuérdense que van a escanear las dos cosas, los dos documentos, la demanda y la contestación, porque si solamente me presenta la contestación, dejamos jodidos a los compañeros de la demanda. Y lo van a montar ahí. Entonces usted se mete ahí IUE Interactiva y ahí busca recepción de trabajos. Dentro de la materia, obviamente, procesal civil general. Y ahí en recepción de trabajo le da subir el archivo y me lo entrega. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Va a estar abierto todo el lunes 6, todo el día, ¿sí? Del lunes 6. Entonces usted tiene todo el día para subirme ese archivo, ¿listo? Y de ahí yo lo califico y les paso la nota. ¿Correcto? ¿Quién Profe, tiene alguna duda acerca de eso? profe, si la contestación la estamos haciendo en vía en Word, ¿por qué no se la mandamos de una vez en Word? Imprimir y escanear, ¿no sería más trabajo? Ah, no, claro, María, sí.
O sea, obviamente, si usted lo tiene en Word, lo que hace es guardar el archivo y sube el archivo de Word. La razón que le decía escanear es porque hay que escanear la otra, pues, o sea, tengo que tener un archivo digital de las dos, de la demanda y un archivo digital de la contestación. ¿Sí me entiende? Pero sí, obviamente, si usted lo hizo en Word, pues en Word lo vas a subir, ¿sí? Profe, Le recomiendo que lo suba mejor en PDF que en Word. ¿Listo? Profe, ¿y el parcial qué día lo vamos a presentar? El parcial, ¿cómo así? Pues porque los parciales ya son la próxima semana. Ah, bueno, sí, el parcial, ¿cómo lo haríamos? El parcial, usted ingresa a IU Interactiva, ¿sí? Y lo hace desde ahí. Entonces, yo les activo el parcial y usted lo hace desde ahí. Serían 20 preguntas de selección múltiple. Los van a presentar ustedes el parcial el martes a las 10 de la mañana. Ese día martes a las 10 de la mañana se abre el sistema para que usted se siente y presente el examen. ¿Listo? Selección múltiple, falso y verdadero, pareamiento son el tipo de preguntas válidas para esa clase de exámenes. Usted lo presenta e inmediatamente el sistema le califica apenas usted le dé terminar y yo paso la nota. ¿Listo? ¿Y el lunes hay clase o solamente el martes parcial? El próximo lunes no hay clase porque como están en parciales toda esa semana, entonces la idea es que usted deje la semana para estudiar para los parciales. ¿Listo? Entonces el lunes no hay clase. Pero entonces recuerde que usted va a tener esta semana más la semana de parciales para presentar la contestación. Pilas que si no la presenta tenemos un problema porque ya ahora no me puede decir que es que el trabajo no me dejaron porque están en la casa todos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Quién más tiene alguna otra duda que acotar? Mañana hay clase, obviamente, pero ¿quién tiene alguna otra pregunta? Mañana es miércoles. Bueno, pues del día que sea, no importa. Ya usted me Profe, entendió. ¿usted en su canal tiene también esos cuadritos de esas diapositivas que a veces nos enseñan en clase? Sí, yo siempre que en las clases que están en YouTube, siempre los hago con las diapositivas. Entonces, si usted busca las de las otras materias, incluso las viejas que son del 2018, están con las diapositivas o incluso yo voy haciendo los cuadritos en Word o en donde sea. Entonces, ya sabe, si ustedes quieren ampliar el tema sobre alguna de las cosas que vimos hoy, lo de los requisitos probatorios, lo de los factores que determinan la competencia, yo dentro del canal tengo clases de eso, subidas en mi canal de YouTube, entonces búsquelas ahí, que eso le sirve. ¿Listo? Profe, pero estas de procesal civil, así sea en otros semestres, ¿usted también ya las tiene en el canal o estas todavía no las ha montado? Sí, y esta clase ya la voy a montar. ¿Y las anteriores? Sí, también. Es que las anteriores ya están montadas, ya están todas montadas las clases. En este momento termino esta y la empiezo a montar. Igual eso se demora un rato, pero la empiezo a montar de una. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Entonces, ¿alguna otra duda? Profe, pero si en la página de la universidad dice que las clases van hasta el 30 de marzo, o sea que se van a continuar las clases, van a ser continuas. Hasta el 30 de marzo, ¿cómo así? ¿Qué dice en la página? No sé qué dice. No me he metido hoy. A ver, yo miro. Pues Eso fue en el comunicado que salió el primero, que va del 16 hasta el 30. Porque ya es la semana de parciales. Sí, es así, ¿no? Van hasta el 30 y ahí empiezan los parciales, creo así. O sea, hasta donde yo sé, no hay... 30 por... Sí, hay normalidad académica. Sí, o sea, hasta donde yo sé, no hay suspensión suspensión del semestre ni hay nada. O sea, el semestre sigue normal como estamos trabajando en este momento. Y cuando podamos volver a la universidad, al aula, volvemos al aula normal. Que la idea sería para finales de abril, creo yo, que estaríamos volviendo a creo yo, pero pues falta ver, ¿cierto? Entonces la idea sería terminar normal. El parcial sería la otra semana. En caso de que se llegare a suspender el parcial, porque eso se ha hablado, entonces la otra semana habría clase, normal. Si se suspende el parcial, o sea, no se hace el parcial, pero siguen las clases. ¿Listo? Entonces tampoco hay problema. Entonces esperemos.
Si hay alguna novedad, les llega el correo y yo les mandaré también un correo donde les digo cómo va a hacerse las cosas. ¿Listo? Entonces, no me preocupen. Por ahora, no hay cancelación de parcial ni de nada. ¿Listo? Entonces, nos vemos entonces. Cualquier cosa me escriben al correo electrónico o me escriben al WhatsApp. Cualquier cosa que tengan. Recuerden, porfa, entrar a IVE Interactiva. Es el lunes santo para entregar los dos trabajos, el 1 y el 2. Recuerden que les dije que el sistema antes de los parciales hace un corte y les va a poner a todo el mundo 0 en ese 30%. ¿Por qué le va a poner 0? Porque todavía no hemos calificado ni la demanda ni la contestación, ¿sí? Entonces, si usted ve un 0 ahí, no se asuste. Si no ve nada, también tampoco se asuste, relájese. Cuando yo tenga las notas, se las paso. ¿Listo? Profe, subimos un solo trabajo por equipo. O sea, no los dos, sino una sola persona. Sí, una sola persona. Obvio. No vayan a subir los dos, uno solo. Y obviamente en el trabajo diga los nombres de todo el mundo, ¿sí? En el trabajo tiene que decir los nombres de todo el mundo. O sea, eso es apenas obvio. Bueno, entonces ahora sí, nos dejo. Chao. Chao, gracias. Apenas suba la clase, les mando un correo diciendo que esta clase está subida. Nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias.